Saludos mis amados, Dios bendiga a toda la audiencia de Alma Misión en Cristo. Gracias por permitirme llegar hasta ustedes. Mire, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 12, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Oiga, el Espíritu de Dios es el que establece el modelo a seguir en lo que tiene que ver con la búsqueda, la oración que el creyente debe experimentar en ese recorrer de la vida cuando se acerca a Jesús para adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, es como que esa creencia, esa fe que tú tienes, aleja todo lo que tiene que ver con maldición y que obviamente está vinculada a lo que tiene que ver con el pecado. Porque el pecado es una maldición, hermano, que vino a esta humanidad a causa del pecado que hicieron nuestros primeros padres y que por causa de ese pecado, dice la Biblia en Romanos, según lo que dice el apóstol Pablo, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, esa maldición está ahí, pero cuando se cree en Jesucristo y nos refugiamos en el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Que las bendiciones que es proporcionada a través del Espíritu Santo van a hacer que nosotros bendigamos a Dios, le busquemos en oración y que el Espíritu Santo protagonice todo el recorrer de nuestra vida. Fíjense lo que dice el apóstol. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es como que el Espíritu Santo que Dios derramó en mí es el que provoca que yo mencione el nombre de Jesús, que yo le adore, que yo le bendiga, que yo ore en su presencia, que yo crea en lo que Él dijo en su palabra. Alabado sea Dios. Entonces eso debe de tenerlo el creyente muy pendiente, que todo lo que nosotros hacemos aquí, lo hacemos es porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, en nosotros y con nosotros. Por eso fue que Jesús dijo, no te dejaré huérfano a los discípulos. Vendré otra vez, ¿ve? Y estaré en vosotros, con vosotros y en vosotros. Eso es lo que marca la diferencia entre lo que es adorar a Dios en el tiempo de la ley y adorar a Dios en el tiempo de la gracia. En la antigüedad, pues, el Espíritu Santo venía sobre los reyes, sobre los profetas y sobre los sacerdotes. Pero en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo viene sobre todo aquel que se entrega, que se humilla y que se lava en la sangre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Y yo sé que estoy hablando con gente que saben en quién ha creído, que conocen lo que es vivir bajo la presencia y el poder del Espíritu de Dios derramado en un corazón que se entregó en cuerpo y alma, aquel que nos rescató a través de su sacrificio en la cruz. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Cuando se manifiesta esto, hermano, que a veces tú no tienes fuerza, no tienes deseo de continuar, pero el mismo Espíritu Santo que está dentro de ti es el que hace que tú alabes, que tú adores, que busque a Dios, que clame en oración, que vaya a la iglesia, que te mueva a través de la fe, que te vaya desplazando, hermano, en pos de Jesucristo. Porque ahí es que está el secreto. Tú te vas desplazando en pos de Jesucristo. Jesucristo va a tu lado. Por eso es que en el Evangelio, cuando tú tienes el Espíritu Santo, te dejas dirigir por Él, es trastornado a través de la palabra. ¿Qué pasa? Que tú te vas desplazando de manera ligera. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que su carga es fácil y ligera. Cuando dice allá en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras, porque mi carga es ligera y fácil. Bendito sea Dios. Nadie llama anatema a Jesús. Pero ¿quién es el que no llama anatema a Jesús? Todo aquel que tiene al Espíritu Santo. Todo aquel que tiene su adoración basado en la obra del Espíritu. Es lo que va a marcar la diferencia en unos tiempos tan malos y difíciles, de tanta turbulencia, de tanto problema de carácter espiritual, de ese avance del crecimiento del pecado. Es lo que marca la diferencia. Entonces, cuando acontece eso, el creyente tiene que ser bendecido a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través de esa adoración tú estás honrando a Dios y Dios te está honrando a ti. Esa relación recíproca que hay entre el creyente y Dios y el creyente es existente por causa de que el Espíritu de Dios es el que provoca que ese creyente alabe, glorifique y bendiga a Dios.
en espíritu y en verdad. La gran mayoría de la crisis que vive la iglesia hoy es causa de que no está buscando a Dios como Dios quiere que se le busque. Por eso es que dice la Biblia, pedid y se os dará, dice Jesús. Toquen y se le abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Y entonces le sigue diciendo, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos saber dais buenas dávidas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Fíjense que está diciendo que el Espíritu Santo hay que pedírselo a Dios. Pero ¿cómo puede ser posible que si ya Dios puso en mí el Espíritu Santo, ahora Jesús dice que yo tengo que pedirle a Dios el Espíritu Santo? Sencillamente porque una vez que el Espíritu Santo viene a ti y está en ti y mora en ti, tú tienes que seguirle pidiendo a Dios de su espíritu. Por eso es que en San Juan, en el capítulo 3, dice que Dios no da el espíritu por medida. Usted puede estar lleno del espíritu, saturado de la cabeza, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Siente el fuego cuando ora, el poder del espíritu, cuando ora quizás por los enfermos, cuando predica la palabra, cuando lleva el mensaje. Pero en todo el transcurrir de la vida, tú tienes que seguirle pidiendo a Dios más de su Espíritu Santo para que te llene, te sature, te unja de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Esto va a traer como consecuencia un crecimiento espiritual, más fruto del Espíritu, va a traer más formación, madurez, más testimonio y por supuesto más santificación en ese creyente. ¿Por qué? Porque la plenitud del Espíritu que él tiene no es la misma que tenía 5 o 6 años atrás cuando empezó el Evangelio. Fíjese que desde que un creyente cree, recibe el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? En el transcurrir de la vida, esa vida tiene que ir en crecimiento. ¿Cómo acontece eso? A través de lo que Dios te va dando, según tú vas pidiendo, clamando, gimiendo, intercediendo, buscando el rostro de Dios. Y sencillamente, ahí es que consiste la gran crisis que algunos creyentes están pasando en este tiempo, porque le dedican más tiempo a otras cosas que a la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos unge, que nos llena, que nos pone a buscar a Dios, a orar, a clamar, a dedicarnos a la obra, a respaldar los cultos, a hacer lo que nosotros tenemos que hacer para respaldar la obra y guardar nuestra salvación con temor y temblor. Siento presencia del Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice en Mateo capítulo 7? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, quiere decir que cuando tú dices Señor, no lo dice de una forma monótona. No lo dice porque quizás lo escuchaste, que lo mencionaron en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en la internet, en alguna plataforma. No, menciona la palabra Señor porque el mismo Espíritu que está dentro de ti hace que tú la menciones con devoción, con entrega, con temor, con respeto a aquel que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. Esto creo indudablemente que va a definir cuál es el carácter que tiene el creyente y cómo él ve a Dios en el momento que se presenta delante de él, quizás para orar, para adorarle, para rendirle culto, etc. Un Dios que hizo los cielos y la tierra, el universo, que dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. A veces, amados, nosotros no sabemos al Dios que nosotros le servimos. Es un Dios de poder, de toda autoridad. Aleluya, que no hay diablo, no hay demonio que pueda mantenerse en pie delante de un hombre y una mujer que tiene el Espíritu Santo, que fue lavado en la sangre del Hijo de Dios y vive sujeto y obediente a su palabra. Siento la presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que va a definir la gran victoria eterna que nosotros experimentamos día a día en el recorrer de nuestra vida. El Espíritu Santo es el protagonista de la iglesia, es el que nos guía, el que nos lleva de la mano a toda verdad y a toda justicia. Es el que nos entra en un ambiente donde nosotros vivimos en una ausencia de manera total de todo lo que tiene que ver con mentira. Por eso es que la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice el apóstol. Y dice también que el Espíritu es la verdad. Siempre que tiene el Espíritu Santo, es dirigido por Él, camina según sus pasos, tú vas a hablar la verdad. Y esto tiene que ver con estilo de vida, ¿verdad? Donde tú das testimonio, donde tú eres contrario, eres adversario de manera total de la mentira. Porque la mentira siempre será opuesta a la verdad.
¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que la verdad está vinculada de manera total al trabajo que Dios hizo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. El proverbista dice que nosotros debemos tener la verdad y que la verdad no podemos venderla. También dice el salmista, creo que es en el Salmo 24, he hablado, nunca oculté tu misericordia. He pregonado tu verdad en grandes asambleas. Glorificado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Tienes que pedirle a Dios más de su espíritu. Porque esto va a provocar que cuando tú te vayas a la presencia de Dios, tú te desplomes delante de Él. Que llore, que gima, que te humille delante de Dios. Hermano, en este tiempo tan malo y peligroso, de tantas batallas, creo, eso es en mi opinión, creo que nadie se va a humillar a menos que el Espíritu Santo de Dios lo humille. Y cuando hablo de que el Espíritu Santo de Dios te humilla, no es que va a traer un juicio, que va a traerte una prueba que tú quizás te va a avergonzar delante de los demás, te la va a poner en China, como dicen, te la va a poner difícil. No, es que los efectos que produce el Espíritu Santo dentro del creyente hace que él se humille. Escuche bien, no te humilla porque tú quieres humillarte, es porque el Espíritu de Dios que está en ti te humilla. Aleluya. Es como que cae desplomado en su presencia. Aleluya. Y por eso te ve que hay gente que cuando se hincan a orar, usted lo ve llorando y botando moco y bien compungido a través de la obra que hace el Espíritu de Dios. Aleluya. Cuando acontece eso en el creyente, hermano, usted puede estar seguro que esto indica que ese creyente es un candidato seguro para el reino de los cielos. Y que en el momento que suene la trompeta será uno de los primeros que quizás será transformado para recibir el cuerpo que ha prometido Dios a través de su palabra y pasar a recibir la herencia que tiene allá arriba en los cielos. Dios quiere una iglesia, hermano, con desesperación por sentir el fuego, la presencia del Espíritu de Dios en su vida para buscar en oración. Mi alma te alaba, Jesús, siento presencia. Esto es lo que va a provocar que los cultos en las iglesias no se hagan monótono, no se haga en forma de repeticiones. Esto es lo que va a provocar que el culto que se le rinde, se le hace a Dios, sea de manera genuina, ¿verdad? Y que nuestros cuerpos sean presentados delante de Dios en sacrificio vivo y santo, como dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Os ruego pues que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. Cuando Dios te ve llorando, cuando Dios te ve lleno del Espíritu, cuando Dios te ve que tú sientes, anhela tener la presencia de Dios, Él te ve con agrado. Son obras que agradan a Dios. Son obras que agradan al Espíritu Santo. Como consecuencia, entonces, ese cuerpo que está presentando delante de Dios va a colaborar para que ese culto sea genuino, sea verdadero, sea transparente delante de Dios. Por eso es que los cultos no se le hacen a Dios para hacer mueca y aguaje y pasarela y vanidades y exhibiciones. No. Se va a la iglesia única y exclusivamente a rendirle culto a Dios. Aleluya. No vamos a llamar la atención ni para impresionar, ni para dar un mensaje no verbal, etcétera. No. Vamos al altar, vamos a la iglesia a rendirle culto a Dios con nuestras almas. Aleluya. Dirigido por el Espíritu Santo. Dirigido por lo que hace Dios en nuestras vidas. Siento presencia. Aleluya. ¿Está entendiendo cómo es el asunto? Ese término que utiliza Jesús ahí, cuando dice pidan y se os dará, toquen y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla. Eso quiere decir que tú pide y sigue pidiendo. Si no importa que lo mismo que pediste hoy lo pida mañana. Pues Dios sabe que tú le estás pidiendo con desesperación porque tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Lleno del poder de Dios. Y esto es lo que le da taquicardia a Satanás y a los demonios. Cuando ven que un hombre y una mujer está lleno del poder del Espíritu Santo, aleluya, y renunció a todo lo que tiene que ver con el pecado, a todo lo que tiene que ver con el mundo, a todo lo que contagia nuestra vida, a todo lo que pone en juego nuestra salvación. Ese tipo está definido, está bien enfocado en lo que Dios diseñó para él. Alabado sea Dios. ¿Me está entendiendo cómo es el asunto? Y eso no se puede perder de vista. Pero ¿qué pasa? Es inexistente, es incierto si no es el Espíritu de Dios que está en ti quien hace la obra.
Si el Espíritu Santo no está dentro del creyente, ese creyente es como un cajón hueco. ¿Me está entendiendo? Como una caja vacía. Una cosa llena de aire ahí. Mi alma te alaba, Jesús. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, tú tienes la verdad misma dentro de ti. Por eso es que rechaza la mentira, rechaza el pecado, rechaza la mundanalidad, rechaza todo lo que tiene que ver con contaminación de este mundo. Y una iglesia que está definida, un creyente que tiene el Espíritu Santo, un creyente que está enfocado en lo de él, rechaza todas las ofertas que ofrece el mundo para que el alma se pierda. Pero eso no puede ser posible si no es el Espíritu Santo quien te guía. Mi alma te alaba. Y debe de estar dentro del creyente, ahí metidos ahí hasta los tuétalos de los huesos. Que sea Él que me haga orar, clamar, gemir, buscar el rostro de Dios. Porque cuando acontece esto, entonces mi vida espiritual, mi trayectoria, mis obligaciones que tengo que llevar a cabo, yo no la voy a sentir como que es una carga en mi vida, sino que yo la hago porque el Espíritu Santo es como el motor que me guía y me impulsa a hacer eso para Dios. Si voy a la iglesia, si ofrendo, si llevo los diezmos a la iglesia, si colaboro con la obra de Dios, si invierto en la obra de Dios, en una campaña, todo eso lo hago porque el Espíritu Santo que está en mí es quien hace que lo haga. Pero la Biblia dice que Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Vuelvo y repito lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 12. Nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso es lo que va a definir un verdadero creyente cuya adoración es genuina y en espíritu y en verdad, como dice la Escritura. Así es, señores, que Dios me los bendiga a todos. Deje su comentario en la caja ahí debajo del video. Dele like y sígueme apoyando para que esta obra siga en crecimiento a través de esta plataforma. Dios los bendiga y hasta la próxima.